Bueno, buenas tardes. Este es el artículo que vamos a discutir. Es de Jansen y Holwax y fue eh, publicado el año pasado en Biological Conservation. El título se puede traducir como Where might be many tropical insects, a donde habrán o existirán muchos insectos tropicales. ¿Por qué decidí asignarles este artículo? Bueno, hay varias razones, como ustedes pueden ver acá. Primero que todo, el artículo viene a recabar la experiencia de investigación de Janssen en los últimos 60 años, desde que Janssen llegó a Costa Rica, más o menos por ahí en 1963. Entonces, saquen la cuenta. Tenemos una persona y junto con la coautora Holwax, que llegó en 1973, que tienen años, décadas de experiencia haciendo ecología tropical, biología tropical en el país. Entonces, son opiniones que pesan mucho. También es una fuerte llamada de atención que muestra la descomposición ecosistémica. Este artículo hizo un poquito de ruido cuando fue publicado, pero no fue ruido suficiente. Simplemente llamaba la atención a un declive que las generaciones actuales no lo han percibido, pero comparado con años anteriores, el efecto ha sido verdaderamente catastrófico, en el sentido de que los números de insectos tropicales han bajado mucho. Esto lo vemos, por ejemplo, con el comienzo de las lluvias, que hace unas décadas atrás, pues todos los famosos abejones de mayo tapizaban las ventanas de sitios donde, bueno, donde había luz. También había una enorme cantidad de insectos que se concentraban alrededor de luces muy fuertes como las que habían en gasolineras, restaurantes y sitios que mantenían esas luces activas de noche. Entonces, eso es parte de la información que Jansen menciona en su artículo. Es un artículo un poquito anecdótico y es muy probable que a algunos de ustedes se les hiciera un poquito aburrido, porque no es un artículo de datos, es un artículo que rememora pues mucha de la experiencia de Jansen haciendo investigación y sobre todo recordando el momento en que los insectos tropicales eran muy abundantes. También el artículo es congruente con el informe de la ONU que salió el año pasado sobre la condición de los ecosistemas a nivel global, que fue un informe pues verdaderamente preocupante, porque mencionaba, entre otras cosas, que 47% del área de todos los ecosistemas terrestres había sido alterada por las actividades humanas. Entonces, son llamadas de atención que, como es evidente, y por algo nos encontramos en esta pandemia, no fueron tomadas en cuenta. Esto se presta a mucha discusión porque la pandemia continúa, pero también continúa nuestro impacto en el ambiente. Si bien se ha disminuido forzosamente en los últimos meses, todavía no es una tarea concluida. Todavía queda mucho por hacer. Lo que ha hecho la pandemia es hacer evidente muchos de nuestros problemas previos y hacer también pues más urgente la solución de esos problemas, entre ellos pues la actual crisis ambiental. Bueno, aquí les presento la portada de ese informe que es bastante largo, tiene como un resumen para tomadores de decisiones que presenta pues los resultados más relevantes el estudio, que como les digo es verdaderamente preocupante. Entonces el artículo de Jansen integra los efectos de fragmentación sobre la diversidad y densidad, abundancia en general, de los insectos tropicales, los impactos de la expansión agrícola, sobre todo en el área de Guanacaste, el crecimiento poblacional, también el uso tradicional que hacemos de los agroquímicos aquí en Costa Rica
Es un país que tiene una de las mayores tasas per cápita de uso de agroquímicos. Y en general, como todos esos factores se ven reflejados en la abundancia de insectos. El declive de insectos tiene importantes consecuencias para una gran cantidad de grupos, desde las plantas que dependen de la polinización, así como de cadenas tróficas, que incluyen, por ejemplo, otros insectos herbívoros, agentes de control biológico, parasitoides, así como fuentes de alimento. Los insectos representan una gran cantidad de la biomasa, de la cual dependen aves, por ejemplo, así como mamíferos, entre ellos murciélagos, para alimentarse. Entonces, es muy probable que veamos extinciones concatenadas. No es un patrón reciente. Jansen menciona que este declive lo comenzó a observar a finales de los 80. Es verdaderamente preocupante en todo el mundo, pero es más preocupante en los trópicos, donde los insectos representan el 85% de la diversidad mundial. O sea, el 85% estimado de la diversidad de insectos se concentra en los trópicos. Aquí podemos ver esta figura que se conoce como el striptease de Costa Rica, comenzando en la década de los 40, donde se tienen estimados. Estos gráficos están basados en fotografías aéreas. También pues combinan una serie de tecnologías que en algunos casos no son comparables. Entonces son datos aproximados, pero dan evidencia de lo que ha sido la tendencia o el patrón de la cobertura forestal en el país, que alcanzó su pico más bajo a inicios de los 80, cuando se termina con lo que es la frontera agrícola. A partir de ese momento ya no hay más tierra que no tuviera dueño, que la gente pudiera reclamar como suya. Se acaba lo que es la frontera forestal y se alcanzan tasas históricas de deforestación. Entonces, en principios y finales de los 80, que fue una década pues bastante movida a nivel económico, a nivel poblacional, también a nivel ambiental. Vean que al inicio y al final de esta década se alcanzan coberturas forestales verdaderamente bajas, históricamente bajas, de alrededor de un 21%. Entonces, ya a finales de los 90, a inicios del presente siglo, ya el bosque comienza a recuperarse. Y nos hemos quedado en este número de 52, 53% de cobertura forestal que fue establecido en 2010. Posiblemente ahorita estemos un poquito más arriba, Si mal no recuerdo, el último Estado de la Nación ha mencionado que esta cobertura se ha mantenido muy estable, de hecho se ha estancado, la idea es que aumente, y la mayor parte de este bosque es bosque secundario. Entonces, desde la llegada de Jansen a Costa Rica en 1963, el país ha enfrentado fluctuaciones en lo que ha sido la tasa de deforestación. Actualmente, si bien ha bajado, gran parte de la madera que se utiliza en el país viene del bosque natural y es madera que es ilegalmente talada. Las plantaciones forestales no han suplido la demanda de madera actual. Cierto, protegemos un 26% del territorio, un 52, 53% tiene un cierto grado de cobertura forestal. Estos son conquistas verdaderamente importantes que no solamente hay que mantener, sino también amplificar, pero la situación actual pues no da mucho margen para establecer nuevas áreas protegidas, nuevos parques nacionales. Lo que hay que hacer es integrar más el agropaisaje, las áreas que tenemos fuera de las áreas protegidas en estos esfuerzos de conservación. Como había mencionado, la mayor parte de la cobertura forestal que tenemos actualmente es bosque relativamente joven, es bosque secundario,
que si bien cumple un rol ecológico muy importante, no es comparable a la función ecológica de los bosques maduros, que además concentran una gran cantidad de carbono y que dan refugio a especies únicas que tienen funciones ecosistémicas también únicas, como los árboles viejos en el bosque maduro, que almacenan una gran cantidad de carbono. La mayor parte del carbono en un bosque está concentrado en los árboles más viejos. Y estos árboles hay que mantenerlos, de ahí la importancia de los bosques maduros. El artículo hace referencia, bueno, no necesariamente el artículo de Jansen, pero hay un artículo relacionado, no, sí lo refiere, perdón, sí refieren a estos dos coautores, Daniel Salcido y Lee Dyer, son más coautores en este paper que publicaron en Scientific Reports, y donde los autores demuestran que también ese declive de la entomofauna no es únicamente para bosques secos, sino también para bosques lluviosos, como el que tenemos en la Estación Biológica La Selva. Entonces, el estudio abarca 21 años, de 1997 a 2018, y los autores examinan la diversidad de larvas de Lepidoptera, los parasitoides asociados, de principalmente himenópteros y dípteros, asociados a esta lepidofauna, por 21 años en la Estación Biológica de La Selva. Lee Dyer tomó conmigo, bueno, yo fui el asistente del curso de Biología Tropical que él tomó con la Organización para Estudios Tropicales, y luego fuimos estudiantes en el Departamento de Biología Evolutiva y Poblacional en la Universidad de Colorado, en Boulder. Y con Lee manejamos desde Boulder hasta Costa Rica. En esos momentos en que de ahí, uno es joven y le faltan varios tornillos, lo cual es bueno en esos momentos. Cosas que uno debe hacer cuando hay oportunidad. Fue una experiencia increíble, pero no recomiendo pues volverla a hacer. En fin, el Dyer ha trabajado con grupos de voluntarios de Airwatch y así es como ha financiado la mayor parte de la investigación que hizo en la selva. Muy probablemente fondos de Airwatch se utilizaron para financiar esta investigación. Entonces, en esos 21 años, y es muy raro encontrar un estudio de esa magnitud, los investigadores muestrearon la diversidad, en este caso la riqueza de especies de larvas de lepidópteros, de gusanos, a través de todos estos años, y lo que han encontrado es que ha habido un declive continuo, como podemos observar aquí en el panel B. Eso se refleja también en las relaciones que tienen esas larvas con sus parasitoides. La riqueza de parasitoides también mostró un declive paralelo en ese mismo periodo de estudio, así como la riqueza de interacciones, la cantidad de interacciones entre parasitoides y larvas de lepidóptero, también comenzó a decrecer. Entonces, el bosque no solamente está perdiendo diversidad en términos de número de especies, sino también en términos de funciones e interacciones. La selva, como ya mencionamos en la clase pasada, se ha convertido en una isla biológica, lamentablemente. La selva sigue siendo un lugar espectacular, eso no hay duda, porque hay una enorme concentración de especies. De hecho, aquí un pequeño comercial para si ustedes quieren observar aves, una gran cantidad de especies y no tienen mucho tiempo, tomen el sendero que está a la derecha del puente sobre el río Puerto Viejo. O sea, no crucen el puente, sino que toman ese sendero que va hacia las cabinas que se llaman ATA. Como los senderos en la selva están pavimentados, uno se puede mover relativamente fácil. Llega un momento en que ya se acaba el pavimento, pero es un sendero que corre paralelo al río y en cuestión de horas ustedes pueden observar una gran cantidad de especies. Nuevamente, esto es el resultado de que las especies están concentradas en la selva, con signo de interrogación, porque la selva está rodeada por plantaciones, ya sea de banano, de piña, sino de pejibaye. El tipo de cultivo ha cambiado, pero se mantiene una gran área, sobre todo alrededor de Puerto Viejo,
plantada, sobre todo con bananos. Entonces la selva se ha convertido a través del tiempo en una isla biológica y la existencia y funcionalidad de la selva se mantiene debido al corredor que tiene con el Parque Nacional Braulio Carrillo y Volcán Barba. De otra manera, la diversidad de especies en la selva estaría más en peligro. Entonces, los investigadores en este artículo han encontrado que ese declive se ha dado a través de una gran cantidad de especies. 63 especies de lepidópteros que exploraron, todas mostraron consistentemente un declive con muy pocas excepciones. Entonces, la extinción es muy probable que sea local y que esté concatenada, que no solamente se refleje en una disminución de la abundancia, sino eventualmente extinciones locales y pérdidas de relaciones tróficas. Entonces, esto me llama mucho la atención porque si ustedes observan este arbusto que se llama cinco negritos, que es muy común, es una planta ornamental que se usa, por ejemplo, en la ciudad universitaria, es sumamente visitado por abejas, por mariposas, por moscas, por abejones, coleópteros, polillas, etc. Y cuando vemos una gran cantidad de organismos polinizadores, estamos viendo también las redes tróficas sobre las cuales ellos dependen. Entonces, esas redes incluyen depredadores, parasitoides, también plantas hospederas y plantas que proveen fuente de alimento. Entonces, esas mariposas tan atractivas, bonitas, que llaman mucho la atención, reflejan que todavía existe una red trófica relativamente saludable que permite que exista. Sin embargo, debido al calentamiento global y al proceso de cambio climático en general, esas redes cada vez son más vulnerables y sobre todo porque afecta el desarrollo de los insectos a nivel de temperatura y también afecta la fenología de las plantas, de la cual dependen. Entonces, lo que menciona Jansen en su artículo es que hay una pérdida de sincronía. Entonces, los ciclos vitales de las larvas de lepidópteros se están desfasando en relación con los ciclos de crecimiento y ciclos reproductivos en general de las plantas de las cuales dependen. Esto es de enormes consecuencias, sobre todo para insectos tropicales, debido a los altos índices de endemismo que muestran la entomofauna y a las altas tasas también de pérdida de hábitat. Entonces, las conclusiones de este artículo que es citado por Jansen y que es único debido a la cantidad de datos que generó y los años, 21 años continuos de datos, es que la mayoría de estas 64 especies de lepidópteros mostraron un declive sostenido a través del tiempo. Se alteraron las cadenas tróficas de herbívoros, de parasitoides, y se esperan declives asociados en otros grupos, especialmente depredadores como aves y murciélagos que dependen de la biomasa de insectos para lograr sobrevivir. Entonces, esa reducción en la diversidad de interacciones va a afectar otros aspectos del funcionamiento del ecosistema, incluso el ciclaje de nutrientes, la producción primaria de las plantas, la abundancia de otros organismos, entre ellos las plantas. Algunas se van a volver más dominantes y otras más raras. Entonces, este proceso es lo que se llama una cascada trófica. Es una disminución concatenada que se transmite a través de la red trófica y que se refleja en la disminución de los organismos que están conectados en esa red. Entonces, incluso esto puede llegar a lo que es extinciones locales concatenadas. Es lo que se llama una cascada trófica. Es la transmisión de esa declive en abundancia a través de toda la red trófica. ¿Cuáles son las causas del declive según los autores principales del artículo que estamos discutiendo? Bueno, por un lado, en el caso de Guanacaste se ha dado una expansión agrícola y ganadera
masiva a expensas del bosque desde los 80. Eh, Recientemente el cultivo de piña, que ha sido tan catastrófico para este país y que lo sigue siendo, es el precio de la piña barata, ¿verdad? Que ahorita está afectando incluso los casos de COVID-19. ¿Qué más hay que pagar para que ciertos mercados puedan accesar a piña barata? Actualmente la piña es fuente de contaminación de acuíferos, de básicamente cierre de algunas fuentes de agua para muchas comunidades, es fuente de enfermedades crónicas. Entonces, no veo en realidad cuáles son los beneficios que provee la piña, a no ser de trabajos en cierta medida, bueno, no en cierta medida, mal pagados, trabajos que no requieren mucho nivel de entrenamiento, que no dejan nada para el país, honestamente. Deberíamos pensar en cultivos más amigables, pensar en un poquito más de seguridad alimentaria, en vez de pensar en estos cultivos, monocultivos masivos que muy poco le dejan al país. En fin, eh, estas monocultivos a gran escala, entre ellos la piña, la caña, el arroz, han afectado lo que es el agropaisaje y sobre todo han implicado el uso masivo de pesticidas, sin mencionar los efectos de la cacería, del fuego también y de la deforestación y de la remoción del bosque para abrir más espacio para la ganadería extensiva. Si a esto le ponemos, lo combinamos con el proceso de cambio climático, sobre todo el calentamiento que han experimentado los bosques nubosos de la cordillera de Guanacaste, pues tenemos una receta para el desastre. Y se refleja lamentablemente en el declive de insectos tropicales. Es una de estas señales a las cuales nosotros debemos poner atención. En años recientes era común que ustedes ponían una trampa de luz de noche en un bosque y aproximarse a esa trampa de luz, a esa sábana iluminada, porque llamamos una luz negra, era simplemente asegurarse de estar cubierto de pies a cabeza por insectos. Entonces era un espectáculo impresionante porque usted no tenía solamente una gran cantidad de insectos, una enorme abundancia, sino también una gran diversidad. La Estación Biológica La Selva, por ejemplo, mantiene una trampa de luz encendida todas las noches y cada vez a medida que pues pasan los años y uno ha visitado la Estación Biológica La Selva desde los años mozos, pues la tendencia es esa y con eso se coincide, ¿verdad? Con esas observaciones anecdóticas que cada vez son menos los insectos que son atraídos a esas trampas de luz. Son cada vez menos los insectos que se estrellan en el parabrisas de los vehículos o que son atraídos a las lámparas en estaciones de gasolina, en restaurantes y sitios que tienen este tipo de iluminación, porque lo que muestra es un declive que es generalizado. Las consecuencias pueden ser inesperadas. Esto es parte de- del comportamiento del cambio climático. Tenemos consecuencias que no esperábamos observar, consecuencias que se están expresando en un tiempo relativamente corto. Entonces, una de las consecuencias principales que ha llevado al declive de insectos es la pérdida de sincronía al inicio y al final de la estación lluviosa. Si ustedes han estado en un bosque seco, las primeras lluvias son impresionantes, las primeras lluvias fuertes, porque disparan lo que es la producción de hojas, los botones foliares comienzan a expandirse muy rápidamente, el bosque comienza a tener hojitas casi inmediatamente, el día siguiente, después de la primera lluvia fuerte, y luego emergen una gran cantidad de insectos. Entonces, la fenología de las plantas estaba sincronizada con la fenología de los insectos, igual al final de la estación seca. Actualmente tenemos lluvias fuertes al inicio, periodos secos después, entonces muchos organismos embarcan, emergen después de las primeras lluvias y luego hay un periodo seco, el cual no logran sobrevivir. Es lo que sería un aumento de la estocasticidad ambiental. Eh,
Y luego, pues, muchos organismos están o realizan migraciones altitudinales para encontrar diferentes recursos a lo largo del gradiente y resulta que esos recursos ya no están sincronizados. Pues, los ciclos reproductivos, las migraciones, los periodos de emergencia de estos insectos están desincronizados, están desfasados. Un ejemplo es esta polilla, Alelops titan. Aquí tenemos, creo que, vamos a ver si lo tenía por aquí qué bien que se salió de internet, del browser. Vamos a ver si lo vemos. Se confunde casi totalmente con un colibrí. Este tipo de polilla, vamos a ver si lo podemos desplegar el video. Hay que darle chancecito porque la red está un poquito lenta. Muy bien. Entonces porque ustedes pueden ver que Alelops parece un colibrí visto de un poquito de largo, semeja un colibrí pequeñito visitando flores. Entonces, este es un ejemplo. Esta polilla en su etapa larval depende de una planta que es común en el bosque seco que se llama randia. Y randia produce hojas al inicio de la estación lluviosa. En este caso, randia está desfasada. La producción de hojas es errática, entonces la polilla no tiene suficiente alimento. Entonces las poblaciones de Alelops titan van en declive en el bosque seco. Este es el concepto de los muertos vivientes que habíamos discutido en la clase pasada. Ya habíamos mencionado que son organismos representativos de etapas sucesionales maduras, de bosques maduros, de bosques que están en buenas condiciones, pero es casi como una fotografía o un ejemplar de museo, en el sentido de que no vienen a contribuir a aumentar la población. Son individuos que han perdido la capacidad reproductiva o si la mantienen, simplemente no tienen con quién reproducirse, porque las poblaciones son pequeñas. Entonces, son los remanentes de lo que fue el bosque en algún momento. Jansen en el artículo, y bueno, los dos autores, mencionan que un bosque tropical está formado por cientos de miles de especies que interactúan entre sí, pero muere con una muerte lenta y muy variable, de 1 millón de cortes, reparaciones, cambios, puntos y hematomas. Entonces, esa pérdida de diversidad de especies, lo que llamamos el proceso de pérdida paulatina de especies o species relaxation, no sucede de forma inmediata, puede tomar décadas y el bosque puede estar en problemas, puede perder gran parte de su funcionalidad a pesar de mantener todavía algunos ejemplos de especies que eran características de bosques maduros, que nuevamente son nada más y nada menos que muertos vivientes. También menciona el caso de las hormigas arrieras, Citon burkeli. Estas hormigas son depredadores de otros insectos, de otros artrópodos en general, y han aumentado en abundancia de zonas bajas hacia los bosques nubosos y están consumiendo la fauna del mantillo. Entonces, muchos grupos ya no son abundantes debido a que las hormigas ahora son más abundantes en los bosques nubosos. Es otro ejemplo de una cascada trófica que genera pérdida de diversidad. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que proponen Jansen y Holbach ante este panorama tan oscuro? Pues, por un lado, mantener los monitoreos. Es importante que gran parte del conocimiento sobre la abundancia y diversidad de insectos tropicales venga de trampas como malez. Una trampa malez tiene la apariencia de una tienda de campaña y en uno de los extremos mantiene un frasco con alcohol o alguna otra sustancia para preservar los insectos y simplemente usted las deja en el campo y regresa, cambia el frasco, colecta el contenido y así sucesivamente. Pues este programa de muestreo a través de trampas de malez se ha mantenido por mucho tiempo
y ha facilitado generar esa información que ha permitido descubrir este declive. Pero hay que ir más allá simplemente de acumular datos. Janssen y Holweg son de la opinión de que estamos más allá de la necesidad de hacer más investigación y que debemos actuar. Posiblemente lo que debemos hacer es un poquito de ambas cosas, o mucho de ambas cosas. También es necesario generar líneas de base o datos comparativos, líneas de base que nos permitan comparar entre sitios, así como a través del tiempo, el antes y el después de lo que sucede cuando comenzamos a observar el efecto acumulativo de hábitats alterados. También mencionan que hay que aumentar el grado de protección de las áreas de conservación, expandirlas, incluir áreas geográficamente diversas, que en este caso incluyan gradientes de elevación, no solamente ambientales. O sea, que sean áreas heterogéneas en términos de tipos de hábitat, pero que también incluyan gradientes de elevación. También aumentar el grado de bioalfabetización de la sociedad costarricense, que es algo que discutíamos, que vino a colación en la clase de Chepe, y es la importancia de la divulgación científica. Sí hay muchos esfuerzos verdaderamente loables actualmente en la ciencia costarricense, pero necesitamos más oportunidades de divulgación, necesitamos facilitar todo el embrollo burocrático que está asociado a la publicación de un libro. Actualmente es posible producir libros digitales, libros en línea casi instantáneamente, pero ahí tenemos que cuidar también la calidad. Entonces necesitamos pues más pues plataformas, y también que las editoriales tengan acceso a la producción de libros. Generalmente, bueno, otros países como México tienen la capacidad de generar su propia literatura científica, su propia literatura educativa. A nosotros nos cuesta mucho, si bien está la UNED, la editorial tecnológica, la editorial de la Universidad de Costa Rica, nos cuesta mucho más. Es más caro, es más burocrático y complicado producir libros. Entonces necesitamos tener esos espacios para divulgar, que ojalá se den en mayor cantidad en el futuro cercano. También necesitamos pues hacer evidentes los beneficios económicos de la protección de la biodiversidad, que vayan más allá de lo que es la explotación convencional del turismo, y beneficiar e integrar a la sociedad costarricense para hablar verdaderamente de un turismo sostenible, de un turismo ecológico que permita beneficiar a las comunidades locales de la existencia de áreas silvestres protegidas, de parques nacionales, de las cuales son vecinos, que no sean antagonistas, sino más bien actores que se beneficien mutuamente de la existencia de los parques. Bueno, hay un concepto ahí también que sale a colación y como parte de la bioalfabetización, y es un aparato que Janssen ha promulgado, que casi en todas las charlas en las que él participa lo menciona al menos una vez, y es el barcoding o barcoder, que es un aparato que hasta donde yo tengo entendido no existe. Hay prototipos. ¿Qué es un barcoder? Un barcoder es un aparato que toma una muestra genética de un organismo y lo identifica. Entonces, yo quiero saber qué es un insecto, cuál es qué especie es. Entonces tomo una muestra del ADN, en este caso tendría que tomar una pequeña muestra del cuerpo del insecto, lo pongo en el barcoder genera o identifica el ADN y me identifica la especie. Obviamente el barcoder tiene sus limitaciones porque trabaja únicamente para especies biológicas, para especies que se ajusten al concepto biológico de especie, que en este caso es la continuidad del acervo genético. Tenemos grupos donde la continuidad del acervo genético no está bien delimitada, entonces esos grupos entran en problemas para ser candidatos y ser usados en el barcoding. Hay grupos cuya taxonomía no se conoce muy bien, también son problemáticos para el barcoding.
Y actualmente también tenemos muchas apps. Por ejemplo, bueno, aquí en el celular tengo varias. Tengo PlanNet, un ejemplo. Tengo Merlin. Eh, Son aplicaciones que nos permiten identificar especies, que utilizan inteligencia artificial. Por lo menos nos aproximan al grupo, a donde está ubicado el organismo de interés. De todas maneras, Janssen salió con esta idea de barcoding hace aproximadamente unos 15, 20 años, cuando todas estas apps y el conocimiento genético de las especies pues apenas se estaba desarrollando. Aquí les dejo un link a un video donde él te explica un poquito de lo que se trata la bioalfabetización, que es parte de los esfuerzos que él y eh, um, Hallwax han hecho en el Parque Nacional Guanacaste, en el Parque Nacional Santa Rosa, integrando poblaciones locales, llevando grupos de estudiantes de primaria, de secundaria, al parque, en programa de educación de Santa Rosa, que es uno de los más activos del sistema de parques, así como en dispersar lo que es la información de la biodiversidad del parque. Entonces, en realidad, pues el artículo, vamos a ir nuevamente a la portada, es muy importante. Es un artículo de opinión, es una llamada de atención, es un jalón de orejas. Debemos prestar atención al declive de insectos tropicales, pero no solamente prestar atención, sino también hacer algo al respecto. Pues, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde donde estamos? Mejorar el uso de los ambientes urbanos, eh, preocuparnos porque los parques urbanos no tengan únicamente especies exóticas, especies introducidas, sino también especies nativas y sobre todo especies que provean recursos para la fauna, especialmente abejas, avispas, insectos en general, que permitan mantener el fundamento y la base de muchas de esas cadenas tróficas de las cuales dependen muchos de nuestros servicios ambientales. Pues tenemos que involucrarlos más en mejorar los espacios urbanos verdes que tenemos en nuestras ciudades y estudiar esos espacios verdes. Tal vez no es tan necesario asegurarnos de que el zacate esté bien cortado, sino también tener áreas donde las malezas, entre comillas, puedan pues desarrollarse, porque también proveen recursos importantes para insectos y en cierta medida proveen un amortiguamiento contra pues enfermedades, contra patógenos y otros tipos de pues desastres ambientales. Entonces, el artículo hay que verlo, digamos, en un contexto más amplio, en un contexto de advertencia del impacto humano sobre los sistemas naturales, pero también de acción. La acción en este caso es bastante sencilla, es eh, eh, fortalecer las áreas silvestres protegidas, integrarlas con el agropaisaje y hacer que nuestras ciudades sean ambientalmente más amigables. Entonces, con esto vamos a terminar. No veo preguntas. Vamos a parar